Pues es un momento muy emocionante porque es nuestra primera transmisión en vivo a través del canal de Armando Alducin. Así que los que nos están viendo, bienvenidos, buenas noches, donde quiera que estén, esperemos que estén muy bien. Y el propósito de esta transmisión es para entrevistar un poco al doctor Armando Alducin, preguntarle preguntas pues que muchos en estos momentos inciertos en los que estamos viviendo, momentos en los que pues parece todo estar muy inestable, gobiernos, moral, la ley, incluso pues las personas a nuestro alrededor, ¿no? Vivimos en tiempos pues emocionantes, entonces pues precisamente esta transmisión para eso, bienvenidos. Y pues, ¿cómo estás? Muy bien, Caleb, muy bien, gracias a Dios, y qué importante es que podamos tener este tipo de entrevistas, porque realmente viven esos tiempos que tú acabas de mencionar, tiempos muy confusos, muy inciertos, muy inestables, y principalmente los cristianos, ¿verdad? Que hay una ignorancia tremenda de lo que está pasando alrededor, y más que nada, que lo que está sucediendo alrededor no está relacionado con la Biblia, y es lo importante que tenemos que desarrollar en estas entrevistas, que veamos las cosas de la geopolítica a nuestro alrededor a la luz de las Sagradas Escrituras. Buenísimo. Y pues bueno, si nos están acompañando en este live, los invito a que se queden hasta el final porque les tenemos una gran noticia, una noticia emocionante y pues comencemos, ¿no? Adelante, caminante. ¿Qué señal sería la más importante para saber que nos encontramos en los últimos tiempos? Muy buena pregunta, Caleb. Una de las señales más importantes que yo considero es el regreso de Israel el 14 de mayo de 1948. Antes de 1948, ninguna persona, ningún escatólogo ni teólogo podría realmente afirmar que nos encontrábamos en los últimos días, porque los últimos tiempos están corriendo desde el tiempo en que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés hasta nuestros días. En estos 2000 años que la Biblia llama la época de la gracia, es lo que se conoce como la última dispensación de la gracia. Pero los últimos días o las profecías de los últimos días es importante considerarlas porque es lo que vamos a continuación a desarrollar, como estábamos mencionando. El 14 de mayo de 1948 hay un evento que, bueno, fue una cosa asombrosa en el mundo entero. Nadie podía creer que casi después de 2000 años la nación de Israel pudiera regresar a su tierra después de haber sido dispersa. En el general Tito romano invadió Jerusalén en el año 130, fue la última dispersación de Bar Kokhba, así se llamó, Bar Kokhba, y desde el año 130 de nuestra era hasta el 48, Israel estuvo dispersa en más de 80 naciones en el mundo. Y de repente el 14 de mayo, ahora sí que como resultado de la Segunda Guerra Mundial, pues la Liga de Naciones permite que Israel regrese a su tierra y por primera vez en la historia, Israel puede tener una nación independiente, un Estado soberano que se conoce actualmente como el Estado Libre y Soberano de Israel. Pero lo importante de esto es que está profetizado en la Biblia. Y ahora que encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 32, la famosa parábola de la higuera que Jesucristo relató, y dice así, Mateo 24, 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean, o sea, cuando tenemos que estar atentos a lo que está pasando en el mundo y nosotros estamos viendo estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
La Biblia nos muestra que Israel es la higuera. Y cuando Jesús está diciendo que algún día la higuera iba a reverdecer, esto fue escrito hace 2000 años. Esto sucedió, esta profecía se cumplió, y ustedes que tienen Biblia, póntenla ahí junto, el 14 de mayo de 1948. Entonces, de 1948 a nuestros días, Jesús dijo que no iba a pasar una generación. Y una generación, de acuerdo al Salmo 90, son aproximadamente de 85 a 90 años más o menos. Entonces, podríamos nosotros deducir, ¿verdad?, que nos encontramos en los últimos días, y yo considero que esta es la señal más grande, Caleb, que podamos realmente afirmar que nos encontramos en los últimos días, porque si Israel no hubiera regresado, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? Si Israel no hubiera regresado, ¿cómo iban los judíos a reconstruir el templo? Si Israel no hubiera regresado, ¿cómo podían ser sellados 144,000 judíos en Apocalipsis capítulo 7? Entonces Israel tenía que constituirse como una nación para que pudieran las profecías cumplirse. Y esta es la señal que yo considero la más importante de nuestra generación. Wow. La verdad es que, pues, o sea, como tú bien dijiste, últimos días y no últimos tiempos. O sea, los días ya son cortos, entonces. Así es. Porque pues muchos se preguntarán, pues, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos estamos parando? Y la verdad es que yo a veces de broma, pues bromeo con mi novia Pris, de que pues ya va a venir el rapto, ¿no? Pero de broma. Y la verdad es que, pues ya viendo las cosas, cómo se están acomodando, como tú dices, pues tiene sentido, ¿no? Como una pieza de ajedrez se va moviendo, aquí, por allá. Y yo creo también que, pues, en lugar de apanicarnos porque estamos en los últimos tiempos, en lugar de atemorizarnos de que, pues, son tiempos alarmantes, no estar tan enfocados en el regreso de Dios, porque yo creo que mientras muchos están esperando a que Jesús regrese, Dios está esperando a que su iglesia se levante, ¿no? Claro, definitivamente, Caleb, así es. Todo esto nos debe motivar ya a tomar en serio a Dios verdaderamente, a darnos cuenta que, como dijo Jesús, hace 2000 años les dijo, los apóstoles estaban esperando que ya regresara Jesús. Y muchos han dicho, bueno, ya han pasado 2000 años y siempre han dicho que viene Jesús, que viene Jesús. Sin embargo, cuando una persona muere, si Jesús, tú que estás escuchando, si Jesús no viene un mes, dentro de un año, entre 5 años, el día que una persona muera, ese día es vino Jesús en su vida, si es que era salvado, ¿verdad? Claro. Así que por eso la Biblia nos dice que estemos velando, porque aunque Él no venga dentro de un año, 2 años o 3 años, el día que nosotros muramos, tenemos que estar listos para encontrarnos con Dios. Wow. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué papel crees que el Medio Oriente y Europa tienen en las profecías finales en la Biblia? Muy bien. Bueno, toda la Biblia gira alrededor del Medio Oriente. Es el área geográfica donde nació la civilización, porque el jardín del Edén se encontraba entre el río, de acuerdo a Génesis 2, entre el río Éufrates y el río Tigris. Entonces, ahí comenzó la civilización. Abraham fue llamado de la nación de Irak cuando formó la nación de Israel a través, él fue el padre de las 12 tribus. Entonces, el Medio Oriente ha jugado siempre un papel importantísimo, y además que en 3 naciones del Medio Oriente, que son Arabia Saudita, Irak e Irán, se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Así que independientemente que geopolíticamente es importante, el Medio Oriente ha sido como una manzana de la discordia, porque las naciones de alrededor, Irán, Rusia, Siria, etcétera, etcétera, anhelan tener el control de esta área geográfica precisamente por las reservas tan impresionantemente billonarias que se encuentran ahí de petróleo. Pero independientemente de eso, todas las naciones que están alrededor de Israel son donde Dios ha concentrado que las profecías de los últimos tiempos se cumplan. Entonces, por ejemplo, me han preguntado, oye, América no
no sale en la Biblia, no resalta nada acerca de América, nada, ni siquiera Toluca, ¿verdad? No hay nada absolutamente de América, ni Colombia, ni Estados Unidos tampoco. Estados Unidos no aparece en las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque posiblemente Estados Unidos vaya a, bueno, no posiblemente, sino que va a desaparecer, no sabemos cuándo, pero tiene que pasar a un segundo o tercer lugar en su supremacía política, económica y militar. Entonces, el Medio Oriente es importante porque así Dios escogió que nos enfocáramos en estos días en esa zona geográfica. Entonces, todo lo que está pasando en el Medio Oriente tiene repercusiones en el mundo entero. Por ejemplo, vamos a citar que hace 2 semanas Estados Unidos e Israel se unieron, el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu, para hacer un proyecto de anexarse Siria, el Banco Oriental que pertenece entre Israel a los palestinos, para que Siria no pudiera intervenir. Entonces Israel quiere que los palestinos se salieran y ellos se anexaron esta zona geográfica que está dentro de la nación de Israel y que se conoce como el Banco Oriental. Pero entonces pasó 1 semana o 2 semanas y vino una idea mucho más grande. Si los Estados Unidos les hubieran quitado a los palestinos estamos hablando de hace 12, 3 semanas, el área del Banco Oriental, donde está Judea y Samaria, hubiera posiblemente desatado una guerra, porque, ¿verdad? Los palestinos ya hace mucho tiempo, desde que los fundó Yasser Arafat en 1972 con la Organización para la Liberación de la Palestina, no han dejado de molestar, de agredir y de amenazar a Israel. Y todos los tratados que han hecho, como el de 1993 en Oslo, cuando Yitzhak Rabin, el primer ministro de Israel, se da la mano con Yasser Arafat enfrente en la Casa Blanca del presidente Bill Clinton, todo el mundo creía que eso era el pacto del anticristo o que ya Israel iba a entrar en paz con los árabes, pero los palestinos han jurado que no van a ceder tener la paz con Israel hasta que Israel les dé la ciudad de Jerusalén enterita. No quieren una parte ni quieren un pedacito, quieren toda la ciudad de Jerusalén y posteriormente toda la nación de Israel. Cosa que bíblicamente no va a suceder, porque Dios ha prometido que Israel es de la tierra y que nadie los va a sacar hasta que Cristo regrese. Entonces, regresando al proyecto que tenía Trump con Netanyahu de anexarse Judea y Samaria, vino otro proyecto donde Benjamín Netanyahu recibió al yerno del presidente Trump, Jared Kushner, que está casado con su hija Ivanka, y este Jared Kushner logró que los Emiratos Árabes, que son 7 Emiratos Árabes que están unidos bajo una monarquía, y estos 7 Emiratos Árabes que se encuentran en el sureste del Golfo Pérsico, casi al este con Irán, aceptaron hacer un tratado comercial con Israel. Y esto es asombroso y es muy interesante porque los Emiratos Árabes van a dar uno de los primeros pasos para que Irán quede aislado del Medio Oriente. O sea, la pregunta que hacen todos es, ¿por qué los Emiratos Árabes aceptaron hacer un tratado de paz con Israel, donde ya hay vuelos comerciales, ya hay intercambio de moneda, hay intercambio ya de víveres, de ropa y de todo, porque a los Emiratos Árabes les conviene que Israel los proteja de Irán? O sea, ¿qué es lo que pasó hace algunos meses? Que los iraníes bombardearon uno de los pozos petroleros de Arabia Saudita, y Israel no pudo intervenir porque Arabia Saudita no tiene un tratado de paz con Israel. Inclusive ahora que se unieron con los Emiratos Árabes, Arabia Saudita dijo, no vamos a firmar con Israel un tratado de paz hasta que primero Israel haga la paz con los palestinos, cosa que va a ser imposible. Entonces a Israel le conviene también que los Emiratos hayan aceptado el tratado de paz, porque así aíslan a Irán
rodean a Irán y entonces pueden los judíos tener un poco más de control, un espectro militar que están teniendo en el Medio Oriente para protegerse de un ataque nuclear de parte de la nación de Irán. Entonces, esto es asombroso porque es muy importante también. Hay una profecía en Ezequiel 38 que quiero citar, que precisamente hoy en la tarde me sacudió las fibras más íntimas de mi ser, porque en Ezequiel capítulo 38 se profetiza una invasión de Rusia, de Irán, de Turquía, de las naciones del norte de África, en contra de Israel. Y aquí no aparece Estados Unidos. O sea, si esta invasión se llegara a efectuar actualmente, Estados Unidos no podría ya defenderlos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, repito, va a pasar a un segundo o tercer plano en su control que tiene actualmente militar y que es el país más poderoso económicamente todavía del mundo. Pero en esta profecía de Ezequiel 38, dice la Biblia, en el versículo 13, Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis. Sabá y Dedán es Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Esto es asombroso. Y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, o sea, entre ellos le van a decir a los invasores que han venido a arrebatar despojos, han reunido tu multitud para tomar botín, quitar plata y oro, ganado, posesiones, para tomar grandes los despojos. O sea, cuando venga esta invasión contra Israel, solamente los Emiratos Árabes y algunas naciones árabes van a protestar. No van a poder intervenir. ¿Por qué? Porque Israel ya no los va a poder defender, ni Estados Unidos. Wow. Y qué interesante que aquí aparecen los Emiratos Árabes, que forman parte de Arabia Saudita y del sureste, del Golfo Pérsico. Y esto me asombró en la tarde que estaba buscando más, investigando más profundamente estas profecías. Y esto es la razón por la cual el Medio Oriente está ahorita en los encabezados de todos los periódicos, Calder. Todo el mundo habla ahorita del Medio Oriente, y que los Emiratos Árabes, y que por aquí, por allá, y está una bomba de tiempo, es como una olla express del Medio Oriente, que en cualquier momento puede explotar. Wow. Wow. Está cañón. Está muy intenso. La verdad, el otro día yo estaba pensando sobre todo lo que tú has predicado y nos has compartido de las profecías. Me puse a reflexionar y sentí que pues muchos tal vez se lo estén preguntando también. Entonces, estaba pensando que tú una vez mencionaste que Estados Unidos no sería potencia mundial, que caería como potencia mundial, ya sea económicamente, militarmente. Y eso me hizo pensar que en estas elecciones que se vienen en Estados Unidos, donde los candidatos, pues conocemos que es Trump y Biden, Joe Biden, una vez tú comentaste que los demócratas traen una agenda marxista. Entonces yo me puse a pensar, en todo caso que los demócratas ganen en Estados Unidos y quede pues este candidato como presidente, eso significaría que todos los países latinoamericanos con agendas comunistas se disparan, porque ya no tendrían a nadie que los agarre. Entonces eso significa que Rusia, Irán y China se moverían como vecinos de Estados Unidos. Completamente, le has dado en el mero clavo, así es. Estas elecciones, el 3 de noviembre de este año, en los Estados Unidos de Norteamérica, van a tener repercusiones no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Sí. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata es un partido de izquierda. Trump ha declarado que no va a permitir el socialismo en Estados Unidos. Y el Partido Demócrata trae una agenda socialista. Sobre todo Bernie Sanders, que era uno de los candidatos a la presidencia, de una forma descarada, ¿sí? Dijo claramente, ¿verdad?, que si Estados Unidos, que si él ganaba las elecciones o los demócratas, que iban ellos a establecer el socialismo, comunismo en Estados Unidos.
Wow. Y esto es inaudito, ¿no? Porque Estados Unidos ha sido ahora sí que el bastión de la democracia desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y Canadá ganaron la guerra a Japón, a Italia y Alemania, entonces todas las naciones comenzaron a seguir el modelo de Estados Unidos. Pero entrando al año 2001, ya en el siglo XXI en que nos encontramos, comenzó a derrumbarse las democracias. Y ahorita, ¿por qué los que están buscando el socialismo, establecerlo en Estados Unidos, tú te preguntas en el país de Latinoamérica, si ya se demostró que en 1989 que cayó el comunismo y Mikhail Gorbachev lo dijo, es una ideología que no puede funcionar? ¿Por qué si se demostró experimentalmente? Nadie puede debatir esto. Se demostró en más de 70 años que es una ideología que no funciona. Y Gorbachev lo dijo en el 89, cuando cayó el muro de Berlín. El comunismo fracasó porque nos aislamos del capitalismo y sacamos a Dios de Rusia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué quieren volver a desenterrarlo? Y la respuesta es, porque ellos creen, los socialistas o los comunistas, ellos creen, es como una utopía que pueden realmente algún día llevarlo a la práctica, aun cuando ya se demostró que no funciona. Entonces, es como un sueño, ¿verdad? Utópico, un sueño, ahora sí que están soñando en Caperucita y en el lobo, porque no hay ninguna otra forma de poder explicar este absurdo. Pero los demócratas se unieron con la Organización Mundial de la Salud, están unidos con las Naciones Unidas, están unidos, a China no le conviene de ninguna manera tampoco que gane Trump, y están unidos con la mayor parte de las naciones europeas que están muchas bajo el comunismo y que están bajo una agenda global. Algún día vamos a hacer una conferencia sobre la agenda global que va a ser muy interesante, porque la mayor parte del cristianismo, y no solamente el cristianismo, la gente no sabe ni siquiera lo que es el comunismo, lo que es el socialismo, lo que es la agenda global y las repercusiones que se están moviendo debajo de la mesa y lo que va a afectar al mundo, y la gente sigue con sus telenovelas y con la televisión y por aquí y por allá sin darse cuenta que estamos enfrentando una crisis de proporciones bastante, ahora sí que epidémicas, hablando políticamente. Entonces, quiero concluir con esto, Caleb. Si Trump pierde en el 83, vamos a perder, escuchen muy bien, perderíamos nuestras libertades y garantías individuales. ¿Por qué? Porque la agenda de los demócratas es a favor del matrimonio gay, a favor del movimiento LGTB, a favor del aborto, a favor de la destrucción de la familia. Y el Partido Republicano está precisamente en contra de todo eso. Así que si ganan los demócratas, van a meter la agenda de género en todas las escuelas primarias, principalmente en Latinoamérica, para poder realmente congraciarse con ellos, como México, Centroamérica y Sudamérica. Ahorita están dando millones de dólares a países latinoamericanos, ofreciéndoles renegociar sus deudas a fin de que establezcan la ideología de género en los gobiernos. Y lo estamos viendo. En México es una de las razones también por las cuales el mundo está de cabeza, ¿verdad? Porque ya se está queriendo, o parece que ya está la ideología de género introduciéndose, adoctrinándose en las escuelas primarias. Así que oremos por estas elecciones de Estados Unidos. Y hagamos a un lado al presidente Trump. Mucha gente me ha dicho, Caleb, es que el presidente Trump, que es un soberbio y que es un racista, lo que tú me quieras y digas. Le digo, mira, cuando una persona vaya a votar, tenemos que separar a la persona de la causa por la cual vamos a votar. Entonces, no estamos votando por un individuo porque es una persona imperfecta, como todos somos imperfectos. No vamos a hablar de Joe Biden, que olvídate, ¿verdad? Ni quiero mencionar más cosas de lo que ellos en su vida personal han tenido, ni los Clinton, ni Obama, mucho menos, ¿no? Que fue un monstruo Obama en Estados Unidos que no hizo absolutamente nada. Pero cuando vamos a votar, no vamos a votar por Trump, vamos a votar por un partido, por una causa que está a favor de la familia, de las iglesias cristianas
y del matrimonio entre un hombre y una mujer. Sí, totalmente. Esto me lleva ahorita a que mencionaste a Trump. Pues muchos han especulado pues que Trump es el anticristo o que el Papa es el anticristo. Muchos decían que Obama era el anticristo inclusive. Es muy chistoso porque yo en artículos he visto que ya bautizaron hasta actores que pues serían posiblemente el anticristo. Entonces, mi pregunta para ti ¿es posible que el anticristo ya esté en el mundo? Y si lo está, ¿cómo podremos reconocerlo? Muy buena pregunta también. Hay un pasaje en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 en adelante, Daniel 8:23, donde hace 2600 años se profetizó algunas características que tendría este futuro dictador mundial del anticristo. Pero antes de leerlo, solamente quiero aclararte algo, Caleb. No podemos especular nada, ni que Obama, ni que el Papa, ni que el príncipe Felipe de España, o que Gorbachev, o que López Obrador. No podemos decir ni poner a ningún personaje como el anticristo o como candidato. Están también barajeando a Jared Kushner, el yerno de Trump. Como está de mediador en el Medio Oriente, no, pues a lo mejor es el anticristo, ¿no? No podemos especular, simplemente por la sencilla razón de que hasta que el anticristo surja, nos vamos a dar cuenta nosotros, pero antes de que surja, podemos deducir que ya está en el mundo por las siguientes razones. Vamos a ver la primera. En Daniel 8:23 dice, y al fin del reinado de estos, está hablando del imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio de Irán, griego y el imperio romano. Cuando los transgresores lleguen al colmo. Esta frase me impactó hace muchos años. Cuando el mal llegue al colmo. Cuando los transgresores lleguen al colmo. Cuando esto pase, o sea, cuando la maldad en el mundo, digas tú ya, esto es el colmo ya. Ahorita vamos a preguntarnos, ¿cómo podemos saber cuando ya llegamos a ese grado? Que la maldad ya está, pero hasta al fondo, ¿verdad? Cuando esto pase, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea, el anticristo va a ser una persona muy déspota, muy soberbia en su manera de actuar y va a tener una sabiduría diabólica para resolver problemas que el mundo no ha resuelto hasta este momento. Es lo que significa entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Por qué? Porque va a ser Satán, el poder de Satanás, el que va a activar y a operar, a energetizar a la persona del anticristo. Y causará grandes ruinas y prosperará. Hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Yo me preguntaba hace algún tiempo, ¿cuándo podíamos nosotros realmente decir la maldad ha llegado ya a un extremo? Porque cuando lleguemos a ese extremo, la Biblia dice que el anticristo va a comenzar a manifestarse. Y la respuesta la tenemos en Isaías capítulo 24, versículo 5, y dice así, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió a la tierra y los moradores fueron asolados y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Veamos las tres causas por las cuales la Biblia hace 2700 años profetizó que la tierra iba a ser maldecida con todos sus habitantes cuando se traspasaran las leyes y las hemos traspasado. ¿Qué significa esto? Que Dios puso leyes morales y Dios dice, no cometerás inmoralidad, no cometerás adulterio, no tendrás esto, no, etcétera, etcétera. Y cuando ya vemos que estas leyes se traspasan y el ser humano se convierte en una anarquista, donde ya no, como ahorita en Estados Unidos, abajo la policía. Imagínate nada más
que no haya policía. ¿Quién va a cuidar a nuestros hijos? ¿Cómo es posible que pueda el mundo llegar a esta estupidez de poder decir abajo la policía, no? Pero la señal más importante es quebrantaron el pacto sempiterno. Y el pacto sempiterno es el pacto del matrimonio. Y entonces cuando ya llegamos al grado, ¿no? El matrimonio no es entre un hombre y una mujer, sino un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, es el síntoma más grande de la descomposición social a la que una sociedad pueda llegar. Y nos encontramos precisamente en este punto. Ya no solamente hablemos de eso, sino que se están organizando ya en Estados Unidos y en Europa, como en Holanda y en Francia, lugares donde los pedófilos están demandando que el gobierno les dé el derecho de tener relaciones con los niños, relaciones sexuales. Esto ya es, digo, ¿dónde cabe, no? ¿En qué cabeza puede caber esto? Esto ya ni los animales pueden hacer esto. Sí. Entonces, el anticristo está, creo ya, para contestar tu pregunta en concreto, creo que ya nació. Ay. Creo que ya nació, creo que ya está en el mundo, no sabemos dónde. Ahora, ¿cómo va a surgir el anticristo y cómo lo vamos a reconocer? En el libro de Daniel, para no irnos y leer todo, en el capítulo 7 del libro de Daniel dice la Biblia que se van a juntar 10 naciones que se mencionan como 10 cuernos y que cuando estas 10 naciones se unan en una confederación política, un G10, de ahí, de estos 10, surge el anticristo. Y cuando surge el anticristo de estas 10 naciones, dice la Biblia que va a derribar a 3. Entonces van a quedar 7 y él va a ser el octavo. Y en Apocalipsis 17, la Biblia dice que el anticristo es el octavo imperio y final del mundo. Entonces, para concluir, hasta que no nosotros oigamos en los periódicos que se juntaron 5 naciones del Medio Oriente con 5 naciones de Europa para formar una confederación, una alianza política, económica y militar, no podemos deducir ni especular que el anticristo ya está actuando en el mundo. Así que el pacto que tuvo Israel con los Emiratos Árabes no tiene nada que ver de que sea el anticristo el que ya haya firmado este pacto. Ni Jared Kushner nos podemos adelantar a que sea el anticristo. Muchos se preguntan aquí en los comentarios que si el anticristo va a nacer con ese espíritu poseído o lo va a poseer en algún momento de su vida. El anticristo va a nacer y tiene que nacer de una mujer. Posiblemente nazca de una prostituta. Dice en Daniel capítulo 11 que el anticristo va a ser homosexual. Dice en el versículo Daniel 11, versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. Entonces, él no va a tener ni tiempo, ¿verdad?, de poder casarse con nadie. ¿Por qué? Porque viene por 3 años y medio nada más va a durar su gobierno. 42 meses o 3 años y medio es lo que va a durar. Perdón. Entonces, el anticristo tiene que manifestarse de una forma espectacular y tiene que entrar haciendo la paz para que los judíos crezcan. De esto vamos a hablar también del pacto, del falso pacto del anticristo, y esta es la razón por la cual tenemos que esperar a que estas profecías se cumplan para verdaderamente poder limpiar un poco más el panorama y ver más claramente a la luz de la Biblia en qué tiempo nos estamos encontrando. Wow. La verdad es que, como tú mencionaste al principio, tiempos emocionantes, ¿no? Así es. Estamos viendo de todo un poco en estos tiempos y pues obviamente lo que sucedió apenas este año, el famoso COVID-19, tú tienes mucho que decir. Tú tienes mucho que decir de eso. Cuéntanos un poco, pues, qué papel está jugando actualmente la famosa agenda global dentro de todo lo que está sucediendo este año con COVID, todos los eventos. En estos últimos meses, acá me he estado dedicando a tratar de... La Biblia es como un rompecabezas donde hay piezas por acá,
Y el chiste es que Dios las puso deliberadamente de esta forma para darnos a nosotros el trabajo de investigar, escudriñar las escrituras seriamente, buscarle, rascarle, como dijo Jesús, escudriñar las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Y la palabra escudriñar es hacer pozos. El petróleo no está a 1 metro bajo la tierra, está a kilómetros bajo la tierra. Y así los secretos de la Biblia se encuentran enterrados como piedras preciosas en una mina, donde Dios nos da a nosotros la pasión para escarbar y buscar, como los arqueólogos buscan, ¿verdad? Las ruinas y esto, y encontrar en las piedras y estar quitando el polvo de las piedras para ver qué escritos se encuentran aquí de antiguas tribus. Y así es la búsqueda de Dios, pero es claro que mucho más profunda, ¿no? Entonces, la Biblia, vamos a poner dos cosas. La Biblia dice cómo va a terminar el mundo. Y va a terminar con el anticristo, con un orden económico internacional. El anticristo va a gobernar económicamente el mundo. Con el 666, Apocalipsis 3. Nadie va a poder comprar, nadie va a poder vender. Muy bien. Si así va a terminar el mundo, es importante que entonces el mundo llegue a un orden económico mundial. Y nos encontramos ahorita, aquí está como termina la Biblia, y nos encontramos en el 2020. ¿Cómo está el mundo ahorita? Perdón. Está con una pandemia donde ya se demostró el autoritarismo de los gobiernos, el abuso de la libertad de los ciudadanos, cómo se ha llegado a un extremo inimaginable el terror, la histeria, el pánico colectivo que han hecho con nosotros los seres humanos, haciéndonos creer que un virus como el coronavirus COVID-19 tiene la letalidad que no tiene, porque lo dijo el doctor Fauci, que era el asesor de la Casa Blanca, que el índice de letalidad era el 0.025%, o sea, que da cada 100 personas que se infectaran, porque tú puedes tener COVID. Oye, el otro día salió que Neymar tiene COVID y que esta persona tiene COVID. Bueno, pero eso no significa que estén enfermos, o sea, significa que les dio gripe, punto. Y como dijo Neymar, yo me tomé unas pastillas, unos paracetamol y ibuprofeno, etcétera, etcétera, y normal, hasta los 4 o 5 días no hay ningún problema, ¿no? Porque una cosa es que tengas y que seas positivo, otra cosa es que estés enfermo, que son dos cosas muy diferentes, pero han hecho un escándalo impresionante y se murieron tanto, y vemos puras muertes y muertes y muertes, pero no vemos el daño colateral que esta información inflada, desproporcionada, ha causado de divorcios. Tengo una estadística que miles de jóvenes en Inglaterra en 3 meses se han suicidado. Ha habido abortos como jamás los había habido. En Australia los abortos están a la orden del día. Problemas de depresión, problemas nosotros tenemos un familiar, el tío Joe, ¿te acuerdas? Hermano de tu abuela, de mi mamá. Se acaba de morir hace algunas semanas por la depresión porque ya no podía salir. Desgraciadamente él no era cristiano, pero le afectó tanto el que estar encerrado y estar confinado, porque él quería salir y se dio cuenta que se acababa su mundo y se murió de depresión. Impresionante lo que puede el estrés causar. Entonces nunca se mencionan los efectos colaterales, cuántos se murieron de esto, cuántos la pedofilia que ha aumentado, el abuso infantil, etcétera, etcétera. Solamente ahorita es puro COVID, 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 COVID. Por favor, vamos a usar un poquito la mente, ¿no? Y darnos cuenta de que lo que necesitamos es oxígeno. Hoy aquí en Toluca yo estoy impresionado. Toda la gente con tapabocas en la calle, por el amor de Dios, Virgen del Socorro, con tapabocas en la calle, manejando con tapabocas, por el amor de Dios. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. ¿Cómo es posible que la gente pueda ser tan ignorante? Necesitamos respirar, necesitamos el oxígeno. La sangre vive del oxígeno. Y estás todo el día con esta cochinada aquí en la boca. Digo, si entro a un restaurante y me lo pido, me lo tengo que poner. Pero por el amor de Dios, salir a la calle, traer en la calle y andar y hacer ejercicio con tapabocas. O ya el colmo, Caleb. Ir a la playa con tapabocas, ya esa es la insanidad mental más grande
a la que el hombre pueda llegar. Ya no hay lógica, no hay naturaleza, ya no hay absolutamente nada. El ser humano se está comportando como la Biblia dice que nos tienes a comportar en los últimos días. Nos estamos volviendo esclavos y tú entras a una tienda y cada 5 minutos su distancia social no es una distancia sana, es una distancia maligna. Esto estamos, ahora que veníamos en el avión, mamá y yo, de Dallas, en el aeropuerto, guarda la distancia social y entramos al avión como pollos. Parecía un gallinero el avión, todos juntos con distancia social. Y a la salida del avión, Es irónico. Mantenga su distancia social. Llegas a un restaurante, por favor, póngase el tapabocas. Pero cuando llegas a su mesa, te lo quitas. O sea que en la mesa no hay coronavirus. Y te paras al baño y te lo vas a poner porque en el transcurso de la mesa al baño hay coronavirus. O de la mesa a la salida hay coronavirus. ¿Quién puede estar pensando realmente que somos seres inteligentes y que somos seres racionales? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Detrás de esto se tiene que encontrar forzosamente algo maligno. Y la Biblia dice en 1 Juan 5:19 que Satanás controla al mundo entero. 1 Juan 5:19, Efesios 2 del 1 al 3, es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, detrás de todo esto hay algo maligno preparando el camino al anticristo. ¿Para qué? Para que los gobiernos cada día nos arrinconen más, nos aprisionen más, y ahora, cuando pase esto, toda la gente que estaba tapada son los que van a enfermar. Porque cuando una persona mantiene más de 2-3 horas la cochinada esa ahí en la boca, hay estreptococos, microbios, bacterias que se juntaron ahí porque todo el ácido dióxido de carbono te vuelve a entrar otra vez aquí y te disminuye el sistema inmunológico y te vas a enfermar, porque ahora que se las quiten son las personas que van a enfermarse más rápidamente de cualquier otra enfermedad. ¿Por qué? Porque hicimos caso a algo que iba contra la razón, contra la misma ciencia. Ya se formó en Europa, en Alemania, el Consejo de los Médicos de la Verdad, que se unió con los latinoamericanos. Antier hubo en Berlín y en Inglaterra 45,000 personas protestando para que les dieran la libertad del gobierno, para que ya paren esta pandemia. Es un circo lo que han hecho con nosotros. Y ya es hora que podamos pensar y darnos cuenta que están robándonos nuestra libertad y están atentando con nuestra salud. Wow. Me encanta cómo a todos los que usan cubrebocas, tú les dices que se las quiten. No, por lo menos les digo, oye, bájate bajo la nariz para que respires, por el amor de Dios, hombre. Me da mucha tristeza. Sí, pues la verdad, sí, pues, cualquiera que nos esté escuchando ha sido una de esas personas. Yo también lo fui, tú lo sabes, que al llegar a la casa pues desinfectaba todo, me metía a bañar. O el grado de que te ponían un tapete o una cosa con cloro para que pisaran los pies, por el amor de Dios. Hace 2 semanas acaban de descubrir que el coronavirus no es airborne, no está volando. ¿Por qué? Porque no está el coronavirus en el aire. En el aire son esporas que no tienen vida, es un RNA, y hasta que entra el organismo a una célula se puede reproducir y ahí se convierte en un coronavirus, pero no en el aire, por el amor de Dios. Y dicen que lo traen los billetes, que lo traen acá, y pónganse guantes, etcétera, etcétera. ¿Cuántas barbaridades hemos escuchado? Sí, creo que han hecho algo no tan grande, demasiado grande, ¿no? Desproporcionado completamente. O sea, de que el virus está ahí, está, pero claro, creo que lo han hecho... Lo han inflado. Lo han inflado, lo han explotado y la gente se ha panicado desafortunadamente. Pero ha sido deliberado. Sí. Lo han hecho a propósito. ¿Por qué? Porque el estrés te reduce y te minimiza el sistema inmune. Entonces, si algo te destruye tus defensas, es el estrés y el miedo. Y no hay forma más fácil de controlar a la población que a través del miedo. Del miedo. Que es la antítesis de la fe. Wow. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de miedo, de pavor, de temor. Nos ha dado un espíritu de poder y de dominio y de amor. Sí. Entonces tenemos que echar fuera el temor de nuestras vidas. Sí, totalmente. Pues hemos llegado a un final. Hemos concluido con la última pregunta. Muchas gracias, Pablo. Gracias por
permitirnos pues escuchar un poco de la palabra de Dios, por abrir tu corazón con nosotros. Pues como muchos, yo también admiro mucho tu pasión por Dios, por su palabra, por la gente, por lo que está sucediendo en estos tiempos y porque tú pues levantes esa bandera de la verdad. Y pues la verdad, tú podrás apanicarte, tú podrás temer, pero sé valiente. Dios está contigo, Él no te va a dejar. Los tiempos pueden ser confusos, pueden ser alarmantes, puede parecer que estamos en un barco rodeados de una tormenta, vientos, olas, pero tienes una opción. Puedes reaccionar a todo lo que está sucediendo o puedes crear. Tú puedes crear dentro de ti, creer que Dios está contigo, creer que Dios está en control, confiar en Dios. Así que pues te animo a que lo hagas. Dios tiene control de ti, estás en sus manos. Gracias, Pa. Al contrario, Caleb. Y pues vamos a darles la buena noticia, ¿no? De lo que se viene. A ver, hácelas. Pues para los que comenzaron a escucharnos, les dijimos que no se fueran hasta el final porque les teníamos una gran noticia. Y esa noticia es... ¿La dices o la digo? Dila tú. La noticia es que vamos a comenzar unas series con cápsulas aquí en YouTube. Van a ser lives, van a ser en vivo, van a ser varias veces al mes y vamos a tocar temas pues muy personales. Vamos a hablar sobre conversaciones íntimas, padre e hijo. Y pues para los que estén interesados, denle clic en el botón de notificaciones para que les avise cuando comencemos pues esas cápsulas, esta serie de conversaciones íntimas. Yo creo que muchos te conocen pues por ser escatólogo, por ser un predicador, pues ser estudioso de la palabra, pero muchos no conocerán pues tu lado detrás de las cortinas, ¿no? Y pues este espacio va a ser precisamente para el lado humano, para nosotros poder conectar. El momento más poderoso de Jesús fue en la cruz, fue el más vulnerable cuando estaba desnudo. Entonces mi papá y yo estábamos hablando pues que hay poder en la vulnerabilidad y pues de eso va a tratar esta serie con estas cápsulas. Así que no se les olvide suscribirse y pues algunas palabras para despedirte. No, pues ahora sí que, como dice en Primera de Pedro, que hagamos ya firmes los pensamientos en nuestra mente y que como aquel que nos llamó es santo, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Porque si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas nos juzga de acuerdo a nuestras obras, en todo nuestro peregrinar andemos en el temor de Dios, sabiendo que fuimos rescatados por la sangre preciosa de Jesucristo y que todas las cosas contribuyen para nuestro bien, que no debemos tener temor a absolutamente nada, que Dios te dice, no temas, estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, estaré contigo hasta el final del mundo. No teman, pequeña manada, porque el que pagó en la cruz por nosotros y dio su vida en nuestro lugar, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz.